este caso 3,1% fue para nuestra zona. Igualmente, sacando los cálculos, hacíamos los análisis aquella vez con nuestro colega y no nos cierra los números porque en realidad los precios aumentan, los salarios o el porcentaje, muchos de los que se han cerrado, incluso los que ya cerraron, es un porcentaje muy bajo para poder llegar a fin de mes. Vamos a ser sinceros, hablamos al término de Doña Rosa. Quien siempre también explica muy bien, y creo que Doña Rosa va a entenderlo muy bien, es a este economista. Lo conocen como el financista youtuber o el youtuber financiero, de esa forma, y te puede explicar muy bien, porque tiene un libro que es muy práctico, que se llama Hablemos de Guita. Así. Yo le quiero preguntar ahora a él, ¿cómo hago para que la guita me alcance? ¿Cómo estás? Ramiro Marra, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo estás todo por ahí? Bien, bien. Con los datos que tenemos, que bueno, no nos sorprendes porque lo vemos, la inflación o los vemos los precios todos los días en las góndolas. Vos sé que trabajas mucho de hablar de guita y quiero saber cómo hacer para que esta guita alcance porque mes a mes estamos más apretados. Bueno, es complicado en la Argentina. En la Argentina tenemos un contexto sumamente particular. O Ujú. sea, que pasa en poquísimos países, que es el tema este de la inflación. O Sí, sea, lo que nos hace tener una capacidad diferente al resto. Una capacidad que nos hace generar adaptaciones constantes para ver cómo llegar. Porque uno cuando va en otros países del mercado sabe lo que va a gastar. ujú, Acá en Argentina es que no tenemos idea. Eso es sí, importante destacarlo, porque así nosotros sabemos de dónde partimos. ujú, Partimos de nuestro gran enemigo, que es la inflación. Después uno lo que tiene que ir es elaborando sus propias técnicas, y utilizando sus propias herramientas, que algunas son conocidas y otras son técnicas que cada uno va generando en particular también. ujú. Ahora, estamos hablando de una inflación, ahí me meto en la inflación o los datos que da el INDEC, 3,3%. Celebran que ha bajado un poco, unos puntos nada más, pero la meta inflacionaria ya desapareció. ¿A cuánto crees que se puede llegar lejos de ese 29% que planteaba el gobierno a principio de año? Bueno, acá lo importante es ver los últimos 12 meses, no hay que tratar de verla. Cuando uno habla de la macro, tiene que ver la inflación más anualizada, no tanto mes a Ujú, mes y bajó con respecto al otro mes. O sea, porque por más que la inflación haya dado 3,30 es una barbaridad, es una locura. sí, Es la inflación que dan el resto de los países en todo el año. ujú, O sea, no hay que nunca comerse el relato, como siempre se dice en términos políticos, digamos, y entender que la situación es grave. La inflación del 29% nunca nadie la creyó, nunca nadie creyó que podía ser factible que llegara a eso. Es más, no hay ninguna paritaria que se esté cerrando en ese número. Todas, por lo menos, 2, 3 puntitos arriba cierran. Y la ujú, mayoría está cerrando más cerca del 40%. Hay que sí, recordar que igualmente cuando hay acuerdos salariales, siempre son de forma retrasada, no se hace en el mes de enero. O ujú, sea, siempre llegas tarde a la inflación. O sea, después lo que tengo que tener en cuenta es que la gente que no tiene un empleo formal le cuesta más. Alguien que vende un servicio le cuesta más acomodar salario. Alguien que cobra su salario negro, que hay mucho trabajo en negro en Argentina, no acuerda un 40%. Tiene que ir remándola siempre desde atrás. ujú. ¿El gobierno tiene un plan o solamente tiene parches? Me refiero a estos intentos de acuerdos de precios con, bueno, el último frigoríficos, estamos hablando de exportación en este caso, pero intentos de acuerdos con empresas. ¿Son parches nada más o hay un plan real? El gobierno tiene parches y te diría que es mucho más grave. El Estado sí que tiene parches, porque no es solamente este gobierno, el gobierno anterior y el gobierno anterior del anterior, todos iban poniendo parches. Entonces ya no es un problema del gobierno, es un problema del Estado. O sea, Ujú, los gobiernos se adecúan a un Estado ineficiente. O sea, y a sí, partir de ahí van poniendo parches con formas de tratar de solucionar problemas de forma repetida. O sea, las soluciones son repetidas. Y cuando vos tratás de buscar herramientas repetidas, la solución nunca llega, ujú, porque los resultados van a ser los mismos. sí. O sea, el tema del control de precios lo vimos en este gobierno, lo vimos en el gobierno anterior y lo venimos viendo hace varios gobiernos. El Ujú. tema, todo lo que tiene que ver con controles en la situación de la inflación, son todas partes. Hablo de la inflación y no tanto un plan económico, porque ya el plan económico ya sería una locura en la Argentina. O Ujú. sea, directamente tenemos que hablar solamente de una variable. Un plan económico tendríamos que hablar de muchas variables. Acá Sí. hablamos de una variable porque si hablamos del resto, ya directamente tenemos que creer que nos están tomando el pelo. Ujú. De estos parches que hablábamos, ¿alguno te convenció? Dijiste, mira, buena medida, o no sirvieron. Ninguno me convence, ya directamente te diría que
me cuesta leerlos, o sea, porque digo, me están tomando el pelo, porque Sí. no es que son parches que, o sea, solucionan cuestiones de corto plazo, ya son parches que la misma sociedad no le interesan. O sea, cuando sale un plan de precios cuidados, por ejemplo, Ujú. la gente no entra para ver qué productos hay. La gente, si lo ve en el supermercado, compara con otros productos, porque siente que ya de alguna manera hay hasta una trampita. Estamos constantemente buscando esa alternativa. Es como cuando nos ponen los impuestos del dólar. Nadie Ujú. cree que son impuestos al dólar. Todos sabemos que son devaluaciones encubiertas. Sí, Y sí. así es que uno va viendo diferentes decisiones de cortoplacistas del gobierno y son parches que no van a ningún lado, que, o sea, es sabido por todos, todos los votantes que tienen ellos, sus votantes duros también te dicen lo mismo. No Ujú. es una cuestión ideológica esto, es una cuestión práctica. Sí, imagínate, tuve que googlear cuál era el último que había lanzado el gobierno, que no sé si lo tenés en cuenta, Súper Cerca, así se llama, el reemplazo de precios máximos. Exactamente, o sea, la realidad que parece a veces que tienen un equipo de marketing que lo que les dice, renovemos el nombre de los programas que ya sabemos que no funcionan. Sería como hacen con los, con los sellos partidarios también, ¿no? Todas las elecciones cambian su nombre de los dos lados para, para hacernos creer que son otra cosa. O sea, Ujú. y sabemos que siempre son lo mismo. Lo mismo hacen con los planes económicos, con los programas de precio, mejor dicho, planes económicos, nunca se animan ni a presentarlos. Ujú. Hay acuerdos que próximamente se darían, están cercanos, hablamos del de la carne, por ejemplo. También es como que la gente no está siguiendo muy de cerca este acuerdo entre gobierno y frigoríficos. ¿Va a ser otra mentira? Son mentiras porque son, digamos, parte de una circunstancia particular que son Ujú. constantes, o sea, porque la realidad lo que sabemos, esto es como decirnos, no, bueno, quédense en su casa que todo el tema de la pandemia se va a solucionar. No, miren, es mucho más complejo y nunca le encontraron ni la vuelta. O Ujú. sea, lo mismo pasa con la economía. Te cuentan el relato de la carne y el acuerdo con la carne, pero yo sé que el problema es mucho más grave. O Sí. sea, pueden arreglar por un tiempo, pero después sabemos que vuelven a pasar los mismos problemas constantes y repetidos de la historia de los últimos 20 años de la economía, 15 años de la economía, que es caída de la economía, mayor cantidad de pobres, una Ujú. inflación insostenida y todas las variables económicas. No hay ninguna variable económica que justifique todas estas medidas. No, pero además falla la calculadora, porque tenemos un ingreso mínimo, un ingreso de un jubilado, por ejemplo, gana tanto, y tenemos una canasta que es superior a eso. Entonces, o tenemos un salario mínimo vital que sumando no llega a la canasta básica. Exactamente, mire, eso es la pobreza. Una canasta básica que es subjetiva, no, es una técnica estadística, pero o sea que la realidad de los argentinos dice otra cosa. La realidad de los argentinos dice que cada vez sienten que su calidad de vida baja. Y lo Ujú. peor es que creen que va a seguir pasando. El tema de las expectativas es muy importante. Ahí te das cuenta del futuro de la economía. Si vos no Sí. generás confianza y no haces que la gente crea que le puede ir mejor en su economía, es muy difícil salir adelante, Ujú. porque nadie termina invirtiendo, nadie termina desarrollando un negocio, nadie termina creando fuente de trabajo. O sea, por eso es muy importante cambiar las expectativas. Para cambiar las expectativas tenés que empezar a ser más claros. Tenés que Ujú. empezar a tener un plan económico, tenés que empezar a tener metas que sean cumplibles. No sirve de nada decir que vas a tener Ujú. una inflación del 29% cuando tú vas a tener el 50%. Al revés, te debilita más. Sí. O sea, antes lo utilizaban como una herramienta para bajar expectativas inflacionarias, pero como lo hicieron tantas veces, ya no sirve. Ujú. ¿Conocés la situación de Misiones? No sé si analizaste alguna vez la situación de nuestra provincia, las asimetrías que ahora, bueno, con el puente cerrado es como que tenemos beneficios, pero no beneficios sobre desde el gobierno nacional, pero sí la pelea constante que se lleva adelante para el artículo 10 de la ley Pymes y su reglamentación. No sé si estás al tanto y qué pensás de eso. Bueno, Misiones es una de las provincias damnificadas en todo este sistema perverso. Ujú. O sea, la realidad es que suele pasar eso con todas las provincias que no terminan teniendo un diálogo directo con el gobierno nacional. O sea, por más que parece que hay acuerdos, o sea, uno habla con diferentes gobernadores, uno habla con diferentes, digamos, referentes de diferentes regiones y todos están con los mismos problemas. O sea, hay que empezar a tener acuerdos también de que se entiendan los problemas que tiene cada región. O sea, Ujú. que se hable de eso. A veces yo acá desde Buenos Aires siento que estamos en falta de que las circunstancias parece que son las que están en los titulares de los canales de televisión de Buenos Aires y los diarios de Buenos Aires, y nos olvidamos que
todas las regiones y todas las economías regionales están siendo afectadas de alguna manera con estos modelos que no van a ningún lado. Coincido con vos, no es federal, no existe, la palabra federal tiene que sacarse ya de su discurso el gobierno, porque en realidad se ha demostrado con las últimas reuniones del Norte Grande, donde no se ha llegado prácticamente a nada. Y para cerrar quiero saber, a ver, volvemos al tema de no la inflación, sino hay personas que por ahí ganan un poquito más y pueden tener un poquito de ahorro. ¿Qué recomendás para invertir? ¿En qué se invierte? Bueno, hoy el argentino está tratando de avanzar en su nivel de inversión, saliendo de lo que es lo básico del dólar, comprar el dólar y buscar inversiones que consigan una rentabilidad sobre el dólar. Hoy es difícil hablar de una rentabilidad del peso, pero ya podemos estar hablando de una rentabilidad en inversiones en dólares. Ya sabemos que mantener el dólar abajo del colchón o la caja de seguridad no es una buena alternativa de inversión. Ni hablemos del peso. Y ahí es cuando empiezan a aparecer instrumentos nuevos de inversión que son basados en esta situación de los argentinos. Sí. Ahí es cuando aparecen inversiones en la bolsa, en el mercado de capitales, que hacen que cada vez la gente profundice más en su conocimiento. ¿Bitcoin? Bitcoin es una inversión muy arriesgada, es para gente con experiencia, hay que tener mucho cuidado. O sea, subió mucho, es verdad, pero tampoco por eso quiere decir que todos tenemos que comprar Bitcoin. O sea, por odio al peso no tenemos que salir a buscar por cualquier cosa, tenemos que buscar nuestro nivel de aceptación de perfil del inversor para poder tomar esas decisiones. Sí, lo más fijo sería, como decías, algo para producir o ladrillo. Exactamente, o sea, los ladrillos a veces es otra alternativa igual los argentinos, pero también con esta situación de la devaluación, todo, también a veces una rentabilidad en un alquiler tampoco es lo mejor para invertir. ¿Tenés algún estudio de cuántos argentinos asalariados tienen la posibilidad de invertir? Bueno, uno puede tomar de parámetro cuando fue el tema de los $200, ¿se acuerdan? El cupo el año pasado, en esta época del año, y casi había 2 millones de argentinos que tenían la posibilidad de comprar $200. O sea, comparativamente a los 10 millones de argentinos que están en más, digamos, 20 millones de argentinos, 6 millones de familias que están a nivel de pobreza, es poco. Pero bueno, ahí hay que apuntar y generar la confianza para que esos argentinos que puedan ahorrar puedan apostar al desarrollo de nuestro país. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si sos padre. No soy padre todavía, un perrito tengo, pero no me va a hacer regalos. No vas a recibir. Bueno, a los padres de tu familia que tengas, un saludo para todos, obviamente. Igualmente para todos los padres allá en Misiones. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen fin de semana. Lo teníamos a Ramiro Marra. Pueden seguirlo, es ramiromarra.com.ar. Así está en su página, también está en las redes. Es el financista o el youtuber financiero, donde puede despejarte todo sobre economía, sí, sencillo, explicándote con términos sencillos sobre en qué puedes invertir. También hablábamos de inflación, hablábamos de situación de emisiones y qué hacer para aquellos que no son muchos, son poquitos los que pueden tener algo que les sobre de su salario, lo que ganan para poder invertir. Lo teníamos entonces a este economista, Ramiro Marra.